Bueno, sorpresas que vaya a encontrar incluiría que en la vida de Gabriel Mistral las secretarias tuvieron un papel central, totalmente central, no tan solo en eso de guardar archivos, papeles, cartas, arreglar el horario del día, también controlar el número de personas que entraban buscando cita y todo eso, sino que también ayudaron a formar la figura que presentó al público. Entonces, en este libro, la figura más importante, aparte de la Mistral, es Laura Rodríguez, que era una artista chilena que tenía, pues, decía ella que tenía casi 12 años menos que Mistral. En verdad tenía 7. Pero era una artista, escultura talentosa también de los Andes, también del norte chileno, pero no tan al norte como Gabriela Mistral, cuando ella se nació, Lucila Godoy Alcayaga, en un valle remoto de los Andes en Chile, que Laura Rodríguez era de una ciudad que se llama Los Andes, más cerca de Santiago. Ella rescató varios papeles de la época que este libro se trata. Y pues la sorpresa es cómo se puede hacer en español. El desafío que yo me planteé era llevar los métodos que son más comunes en la biografía anglosajona, que es mi tradición en que me educaron, en las biografías anglosajonas que se concentran en cartas, documentos, manuscritos, archivos, consolidándolos, haciendo cronograma, todo eso. Yo llevo esos métodos a la biografía en español que no es tan común. Las otras biografías de Mistral se han basado en una combinación de, pues, tradición oral que viene por la entrevista publicada en revistas. O sea, una tradición oral que Gabriela Mistral resulta que ella lo cambió cada vez que lo narró como buena persona muy docta en la tradición oral. Entonces, yo trato de averiguar cuál sería el base histórico de sus cuentos magníficos, pero poco verificables. Hace cuando comencé este trabajo, digo que sus raíces fueron serían 40 años, sus raíces, cuando estuve trabajando en mi disertación doctoral y recibí una beca para ir a Chile. Eso era durante los años de Pinochet y supongo que no había muchas personas buscando ir a vivir en Chile en aquel año. Pero también lo recibí, yo supongo, porque escribí de cómo había encontrado a Lorestana, otra secretaria de Mistral y sí, su heredera, su albacea y heredera casi universal. Entonces, cuando yo la conocí a Lorestana, me tuve más interés y estuve convencida que podría hacer algo para que lectores conocerían más de la figura de Mistral como una poeta extraordinaria. Y cuando yo fui a Chile y leí mucho más de ella, una prosa maravillosa, muy accesible y ella estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo siempre en la vida, porque era una genia en muchos aspectos y ella era muy viajera. Siempre estaba trasladando de un lugar a otro cuando el lugar estaba o al punto de explotar en guerra o conflictos grandes o ya había explotado, o como una espía tal vez, o una periodista que era una periodista, o un diplomático fue una diplomática, pero más tarde en la vida. Entonces yo comencé a enterar un poco de eso, pero no tuve ninguna idea
de cómo iba a tomarme tanto tiempo para hacerlo, porque cuando entendí que los manuscritos, había muchísimos manuscritos inaccesibles, entonces yo hice otras cosas, pero siempre haciendo algo con Mistral. Publiqué traducciones, publiqué sobre la Emily Dickinson, publiqué, pues hice mi trabajo, pero cuando los archivos de Mistral se hicieron accesibles, me había preparado para este momento. Estoy escribiendo el segundo volumen en este punto. En este volumen, pues lo he escrito la primera mitad del volumen y eso comienza con su llegada a México en 1922. Y cuento un poco en este libro cómo llegó a México y que no fue el mito que tenemos en que Vasconcelos era una hada madrina o un príncipe más azul que había despierta a ella como si fuera una bella durmiente llevándola a la corte azteca. No era eso, sino que ella cultivó unos 5 diplomáticos mexicanos, poetas diplomáticos sucesivos para cultivar esta invitación. Tenía que pasar por una serie de pruebas y como lo hizo, pruebas muy difíciles, y como ella también cultivó invitaciones de Argentina. Y yo me pregunto a veces, ¿qué hubiera pasado si había ido a Buenos Aires, donde recibió invitaciones, en vez de México? Pero importantísimo comenzar este segundo volumen con su llegada a México, donde está esperándola Palma Guillén. Y realmente el segundo volumen cuenta de 2 vidas, Palma y Gabriela, y del chico que ellos tenían como un hijo adoptivo y del secreto de su vida. Ella no es de las primeras mujeres que publiquen, ni en Chile, ni en la América Latina, por supuesto, pero ella es entre las pioneras en publicar, siendo alguien que viene de la clase campesina, y también el primer escritor, siendo mujer o hombre, de este siglo se declara mestiza abiertamente. No lo hizo en forma abierta en Chile porque fue imposible en aquel entonces, pero tiene que pensar en ella no tan solo como pionera en el sentido de escribir como mujer, sino que siendo de su clase y sin nunca asumirse de ser de otra clase. No era trepadora en este sentido, aunque tuvo amigas como Victoria Ocampo, que fueron muy buenas amigas, siendo enormes las diferencias entre sus vidas, aunque compartieron el mismo cumpleaños, que celebraron juntos. Entonces, ella, después de un tiempo, se puede leer, yo muestro en las cartas de ella sus relaciones, su época en Temucos, y antes, como su conciencia indígena y su identificación indígena ya está presente en sus cartas desde muy temprano, incluso cuando está en Chile, en un sitio donde está socialmente imposible decir que se identifica así. Pero ella está diciéndolo, y también inventa maneras para explicar su mestizaje en una forma poética. Ella se autorrefiere, por ejemplo, como una valquiria india, no una forma de giganta nórdica, europea, pero india. Y también ella se habla de sí misma mofándose un poco de este lenguaje de principios del siglo, de sí misma como una degenerada. Y la degeneración se puede ver en el vocabulario del tiempo, degeneración en cuanto a raza,
en que el europeo es supuestamente más alto que la gente indígena, o se puede ser degenerada en el sentido de su identidad sexual. Entonces ella habla de eso siempre entre líneas y en mi libro yo muestro los códigos que ella inventa y usa con sus mayormente con hombres, otros escritores de su edad y muchos de ellos hombres homosexuales, hombres queer. Pues yo comencé a escribir de su primer artículo sobre el tema, era en 1997, un artículo corto en inglés que me pidieron un editor que lo incluyó. Y yo decía en este artículo, sin tener en idea de escribir una biografía, pero refiriéndose a los chilenos y otros críticos que quisieran hacer estudios biográficos de ella, buscando el amante, siempre buscando para explicar qué amor que tenía. Y siempre el amante estaba hablando. Pero había, aún en aquel entonces, algunos críticos se refieren a que debemos hablar de amor lésbico. No lo hacen usando esa palabra porque esa palabra no era parte del vocabulario chileno en aquel tiempo, tampoco en México. Lo busqué en revistas, periódicos históricos, en bases de data, para ver cuáles países de habla hispana existe la palabra, y está un poco en el Caribe en aquella época, pero busco cuáles son las bases para hacerlo y entendí que la forma de hacerlo era escribir de sus amistades, su red de amistades que incluía hombres y que aunque ambas diversidades sexuales fueran fuertemente reprimidas, que era más posible no decir abiertamente, sino que teatricalmente un hombre afeminado que ser un butch en aquellos años. Aunque cuando se ve, por ejemplo, en las convenciones de la fotografía de estudio de esta época, y eso más o menos del año 1918, hay un código acá, ¿no? Porque se ve como una figura butch, pero ¿qué sería el nivel de 1 hasta 10? ¿Qué sería? Depende de la persona que lo ve, ¿no? Podría ser un 7 si uno conoce más de los códigos, pero si no conoce, no está enterado ni enterado en los códigos, sería un 5, un 4. Entonces, yo trato de hacer evidente cuáles son los códigos que operaban en aquella época, incluso sus conocimientos de los sexólogos en aquella época. Ella conoció personalmente Marañón, que era el gran sexólogo en España, conoció personalmente Peixoto en Brasil, eso lo decía en los años de la Segunda Guerra Mundial, conoció también en Chile Lipschutz, que otro sexólogo, y conoció la obra de José Niñeros, 4 sexólogos. En la obra de Marañón, en 1916, él está hablando de la intersexualidad, o sea, no binario. Entonces, los milenios no inventaron lo no bien binario, que existía el androísmo, ¿no? Que exista la intersexualidad. Y ella está enterada de eso, tenemos que pensarlo históricamente. Si iba a hablar de libros favoritos, o sea, libros muy buenos, y que pues obviamente el español no es mi primer lengua, que no es mi lengua maternal, es una lengua que aprendí o sigo aprendiendo y que me soporte y que me aguanta. Pero pues, siendo que he hecho traducciones, yo siempre me interesa para ver cómo el inglés puede ser corrompida
por el castellano. O sea, cómo se puede quebrar el inglés para hacerlo más flexible. Entonces, la textura de la lengua siempre me fascina y estoy leyendo esta ahora mismo, este libro acá, que me fascina por la influencia de la lengua andina actual, que se encuentra, que es una ecuatoriense, es que se llama Mónica Ojeda, y este libro que es su cuarto libro, Chamanes eléctricos en la fiesta del sol. Interrumpe el inglés en eso, pero esta es una lengua muy escuchada que encuentro acá y también muy interesante por la semejanza en los modismos ecuatorianos con los modismos chilenos de influencia quechua. Entonces, muy interesante eso de poner el artículo antes del nombre de alguien, que no hacen acá en México. Y yo lo tengo como un hábito común y corriente, y mis amigos argentinos se ríen de mí, porque dicen, no dice la Gabriela, pero ella lo hace y yo pensé, tengo que seguirlo. Pero es una milenia que está escribiendo de un tribu, que el grupo de milenios que están asistiendo a unas fiestas de música en los volcanes. Entonces es un libro que incluye la lengua vivida, actual, muy actual, pero a la misma vez muy sensible a la tierra y también al cuerpo, que es una lengua muy ajustada al oído, pero sin embargo es muy legible. Ella comienza con una cita de uno de mis poetas predilectos, que es William Butler Yeats, un irlandés. Y sus canciones, porque sus poetas son canciones, él es de la misma generación que Gabriela Mistral y escribe también en rima, casi siempre, que no es tan común entre los poetas de hoy en inglés. Es mucho más difícil tener rimas en inglés que es en la lengua romántica, ¿no? Pero William Butler Yeats lo hace porque él es parte de esta misma tradición chamánica irlandesa y de los bards, se llamó en literatura gálica. Entonces me interesó eso. También otro poeta que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo es Emily Dickinson, porque con ella yo aprendí que las cartas podrían ser poemas y los poemas podrían ser cartas. Y también por ser una mujer canónica muy mal entendida. O sea, una mujer poeta central al canon, disidente al máximo, incluso sexualmente, pero socialmente también, porque ella rechazó el matrimonio, rechazó salir de la casa, no tenía, quisiera hacer su trabajo de su forma y vivir su vida en su manera, pero tenía una red enorme de corresponsales. 100 personas que no conocemos, y eso es antes de la máquina de escribir que lo hice. Entonces, la Emily Dickinson, y también porque soy de Inglaterra y bueno, era una poeta en algunos sentidos fáciles, pero otros no, porque sus poemas son como rompecabezas. Y a mí me gusta bastante una rompecabezas como se ve en Mistral, una vida, que es armar una rompecabezas de manuscritos, cartas, fechas y todo, y hacer sentido de este. Y bueno, último sería la obra de la historiadora mexicana Gabriela Cano. Ha sido muy útil para mí para escribir de la sexualidad, la diversidad sexual, y también para entrarme en cómo eran los intelectuales mexicanos y cómo fueron las vidas de las grandes mujeres de México a principios del siglo. Elena Arizmendi, que era fundadora de la Cruz Blanca, Amalia Castillo Ledón, que era intelectual y diplomática,
Y también ella ha escrito algo de Mistral y algo de Palma Guillén. Y tiene un estudio muy interesante sobre Emilio Robles, que era un trans man que era en la Revolución Mexicana. Entonces, su forma de escribir de ser muy claro en los detalles, pero tener el cuento procede, la historia procede, se desenlace paso por paso y no puedo parar de leerlo.